El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Cada época moldea las acciones, las actitudes y la forma de comportarse una persona. Y estamos hablando de que hay generaciones a las que hemos tipificado con ciertos nombres, que hace que podamos reconocer una época de la otra o una generación de la otra. Existen como unos grupos y unos eventos que han ocurrido alrededor del crecimiento de la vida de esa persona o de esa generación, que hace que tenga pensamientos, formas de comunicarse y actuaciones específicas, y por eso se constituye como en una manera de comportarse todas igual. Entonces nosotros decimos, nuestra generación hacía tal cosa, pues en ese momento ocurría algo que nos ayudó, nos enseñó o nos moldeó literalmente a ser como somos, y así la siguiente generación y la siguiente. Y por eso hoy hablamos de una generación con ciertas características. Vamos a revisar específicamente a cuál pertenecemos nosotros, qué eventos quizá ocurrieron en ese momento que nos hicieron ser como nosotros somos. Por supuesto que estos son eventos y contextos sociales grandes, importantes, diferentes a lo que nosotros vivimos en casa. En un principio, cuando las personas están creciendo, no se define muy bien cómo será esa generación, sino que se da a la medida de que van creciendo, y bien notorio, o se hace mucho más notorio cuando esa generación está en la adolescencia. Bueno, entonces, ¿de qué generación somos? ¿Cuáles son esas características? No es tan fácil definir un año o un límite muy específico para saber a cuál pertenecemos, pero sí, obviamente, esa edad, ese momento del nacimiento nos va a ir enmarcando en cierta generación. Entonces, primero, la primera generación que estamos hablando, de los nacidos en la posguerra, que más o menos son de 1930 a 1948, son personas que tuvieron que vivir eventos muy traumáticos, vivir la supervivencia, luchar por ella, vivir el hambre, vivir unos primeros momentos bastante difíciles, pero estamos hablando desde ese momento porque aún sobreviven muchas personas de ese primer momento. Entonces somos las generaciones que aún tenemos y que sobreviven. Algunos de ellos ya son muy pasados en edad, sobre los 80, 90 años, pero si hablamos de un promedio de edad, estamos diciendo que son personas en una edad promedia de 70 y un poco más de años, y estas personas siguen cuidando sus nietos, siguen aportando en valores, en resiliencia. Entonces, digamos que el trauma vivido de ese momento los hizo muy fuertes y también muy temerosos a la vez de lo que vivían. Esa es una primera generación que, digamos, es de lo más fuerte que nosotros podamos conocer. Todo lo que hablan y lo que han experimentado son eventos basados en eso, en el dolor de una guerra civil del momento. Bueno, y la segunda generación, de la que vamos acercándonos más hacia lo presente, estamos hablando de los baby boomers. Son personas que nacieron entre 1945 a 1964. Las características de estas personas es de haber vivido en una Segunda Guerra Mundial, también donde hubo bastantes dificultades, pero entonces se aperturó socialmente muchos aspectos importantes, como que las mujeres empezaron a nivel mundial a incursionar en la vida laboral y en la vida política, y entonces esto trae unos cambios bastante importantes. Se llaman baby boomers porque empezaron a disminuir los nacimientos, o sea, la tasa de nacimiento mundial empezó a disminuirse por causa quizá de todas estas cosas tan traumáticas que había para el momento. Entonces la gente, al incursionar también la mujer en el tema del trabajo, de la vida social, de la vida política, pues hace que ella tome más dedicación hacia
hacia sí y obviamente la familia empieza a tener unos costos, unos cambios importantes. Esas características las vemos entonces en esas mujeres que hoy sobreviven y hombres de esa época con esas características de comportamiento. Revisemos más. Los baby boomers vivieron cambios tales como el fin de varias dictaduras en Europa, reformas, crecimiento económico, etc. Todo esto hizo de ellos personas capaces, seguras y previsoras, que centran su esfuerzo en ahorrar y afianzar el fruto de su trabajo. El individualismo es fuerte de este grupo. Generación X. Nacieron de 1965 a 1981. Vio nacer el Internet y comenzaron a incluir en sus vidas avances tecnológicos importantes. También son los primeros que iniciaron a preocuparse por tener un equilibrio entre el trabajo, vida personal y el ocio. Lo vertiginoso del progreso tecnológico se fragua en estos años. Estas personas siguen prosperando entre la cultura del esfuerzo y el avance social. La preocupación por la salud empieza a tomar una relevancia generalizada. Y la siguiente es la generación millennial. Estamos hablando de los nacidos entre 1982 y 1994 aproximadamente. Y es que ellos son el resultado, digamos, de las dos generaciones anteriores. Estamos hablando de los Z, de los X y de los baby boomers. Entonces estamos hablando de personas que tienen unas características bien importantes porque son el resultado de dos generaciones muy luchadoras. Y ellos entonces van a ser una generación muy próspera, una generación que conoció o que nació más bien con la tecnología, que son emprendedores, que les gusta la parte social, que son personas muy pacíficas y que están hablando de esos aspectos constantemente. Sin embargo, digamos que es considerada también como la generación frustrada en relación a que se aperturaron muchas cosas, pero no era la salida tan rápida a lo que les ofrecía esta vida social, más bien la generación siguiente, que es la Z, y ya vamos a hablar de ella. Pero ellos quedaron estigmatizados por esas generaciones anteriores como que no fueron capaces de, porque nosotros sí éramos de tal manera. Es un poquito, digamos, los que recibieron ese golpe y ese choque emocional de ese tipo de reclamaciones. De sus hijos, pues ya es un poco más suave recibir o dar para sus hijos no tanta estigmatización como la sufrió esta generación. Sin embargo, es una generación soporte importante para nuestra sociedad también en este momento, porque fueron los que aperturaron muchos aspectos importantes. Hay que considerar algo, que si usted pertenece a una generación anterior no significa que no pueda hacerlo de la siguiente, no. Estamos hablando que estos millennials son dedicados casi que exclusivamente a eso y esos cambios les marcó su estilo de personalidad. Sin embargo, digamos los X, que son los anteriores, que son sus papás, ellos son personas que también están muy incursionadas en la vida tecnológica, que aprovechan todos estos recursos, que también son personas muy pacíficas en torno a los cambios. Quienes se van metiendo en los cambios de cada generación, digamos que tienen un híbrido de cada una y pueden ser más tranquilos. No se quedan como tan enmarcados en lo que les marcó su generación, sino que por ejemplo, los X son personas que están muy involucradas en el trabajo de las redes sociales todavía. ¿Aprendieron? ¿Se les dificulta más? Sí. ¿Para quién es más fácil? Pues para estos que son los millennials. Pero bueno, todos ahí vamos a un ritmo para que podamos aprender los unos de los otros. Ahora revisemos la generación Z. Generación Z. Nacieron de 1995 hasta la fecha presente. La generación Z está marcada por la fuerte presencia de Internet en la vida diaria y la globalización en términos de diversidad, tolerancia y la necesidad de ser aprobados por los demás. Nacieron dentro de la crisis mundial y tomaron del activismo de los millennials. Esto hizo de ellas personas comprometidas y abiertas, muy preocupadas por la salud mental. Una gran parte de su vida transcurre en las redes, lo que les ha convertido en objetivo de muchas empresas que se lucran con sus datos, pero también en autodidactas y creativos sin límites. Aceptan mejor que los anteriores que sus recursos son limitados, por lo que operan con lo que tienen, son más pragmáticos.
Bueno, esto está basado, por supuesto, en diferentes estudios, desde la antropología, la psicología y la sociología, donde está estudiando todos esos eventos cambiantes en las conductas, los comportamientos, los valores y demás que ponemos en ejecución al momento de relacionarnos en nuestra vida diaria, en nuestro trabajo, en la manera como nosotros también transmitimos esos valores a la otra generación. Bueno, yo sé que muchos se están preguntando por el tema de la generación de cristal. Estamos hablando que la Z es hasta lo presente. Desde 1994 hasta lo presente estamos hablando de personas más o menos de 30 años. Sin embargo, entonces lo que está pasando es que estamos constituyendo una nueva generación y como les decía en un principio, mientras empiezan a nacer no se nota mucho si es de la una o es de la otra. Entonces, esta generación que llaman cristal, digamos que todavía no hay estudios suficientes, pero son los que están llegando ahorita a la adolescencia. Ellos ya nos están marcando un cambio un poquito ya diferente a lo que es propiamente la generación Z. Son personas mucho más sensibles, con unos problemas emocionales más importantes, completamente dedicados a una tecnología y demás, que ya en unos años, yo digo que de 5 años máximo, nos está marcando un poco más cuáles son esas conductas y vamos a empezar, por supuesto, a ver unos resultados también en la salud, porque todo implica la manera como nos relacionamos y también cómo sobrevivimos a esos cambios y qué daños o afectaciones nos traen, porque de por sí la tecnología muy buena, nos está aperturando muchos momentos importantes en la vida laboral y demás, educativos, bueno, todos los aspectos positivos que favorecen que ella haya llegado a nuestra vida. Mal cuidada, por supuesto que va a traer consecuencias en la salud de cada una de las personas. Recordemos que siempre podemos estar mejor. Los espero en mi consultorio.